Bueno, hermano, estamos de regreso. Espero que ya estés preparado para estudiar la palabra de Dios. Siempre decimos, ¿verdad?, que un estudiante de la Biblia pues tiene que tener obviamente lo principal, que es la Biblia, ¿verdad? Ya sea en tu teléfono, en tu tablet o de manera física, como a nosotros nos gusta más tenerla siempre de manera física, pues hay que tenerla aquí al lado nuestra para leer cada versículo que vamos a leer, y pues una libreta pues, para poder tomar apunte de los temas que vamos viendo, ¿verdad? Y el tema de esta noche, yo le puse una advertencia contra la inmoralidad. Y vamos a abrir las Biblias en Proverbios capítulo 5. Si me acompañan, Proverbios capítulo 5. Vamos a estar leyendo los primeros del versículo 1 hasta el versículo 14 vamos a leer. Y muy bien, vamos a dar lectura, hermanos. Proverbios capítulo 5, versículo 1 al 14. Dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, dice, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Versículo 14. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. A ver, hermanos, nosotros sabemos que estas palabras que acabamos de leer son escritas por el rey Salomón. Y es como si Salomón estuviera aconsejando a su propio hijo, ¿verdad? Para que él pueda siempre seguir el camino de la sabiduría. Y obviamente si es un libro que aparece en la Biblia, es Dios aconsejándonos a cada uno de nosotros para que podamos siempre estar en el camino de la sabiduría, obviamente de la sabiduría que proviene de Dios. Y en estos primeros 14 versículos vemos cómo de manera clara, y ahorita lo vamos a explicar, cómo Salomón advierte a su propio hijo en contra de la inmoralidad, ¿verdad? En contra de la impureza y en contra del pecado. Y es una advertencia que va dirigida para cada uno de nosotros. Hermanos, si nosotros vemos el mundo en el que vivimos, nos damos cuenta que la inmoralidad y la tentación a cuanto a lo inmoral y en cuanto a lo que no agrada a Dios, cada vez está en más partes, ¿verdad? Hoy tú puedes ser tentado a hacer algo que no agrada a Dios por medio de una red social, por medio de Instagram, por medio de Facebook, por medio de Twitter, por medio de YouTube, por medio de TikTok, por medio de cada una red social, tú puedes ser tentado a ceder ante la inmoralidad del pecado. Y obviamente esto es lógico porque Satanás utiliza todos esos medios. Por medio de la televisión nosotros somos tentados. Por medio
de una revista, un periódico, podemos ser tentados. Por medio de personas que están cercanas a nosotros, podemos ser tentados. O sea, por todas partes podemos ser tentados a ceder ante la inmoralidad. De hecho, fíjense qué ironía, ¿verdad? Que aún estando en un grupo, estando orando y estudiando la palabra de Dios vía Facebook y vía YouTube, muchas veces en los comentarios, ¿verdad? Que hay aquí, aparecen comentarios de páginas donde te ofrecen contenido para adultos. Entonces imagínense, aún en una red social donde se transmitimos videos cristianos y enseñanzas cristianas, aparecen links que te las meten, ¿verdad? Para poder acceder a todo ese contenido. Entonces nos damos cuenta que por todo el mundo, o por todas partes, perdón, somos bombardeados para que cada uno de nosotros podamos ceder ante el pecado, podamos ceder ante la inmoralidad. Y aquí Salomón nos da una advertencia para que obviamente no cedamos ante la inmoralidad. Y fíjate qué importante es lo que Salomón va a decir, que en el versículo 1 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. De hecho, Salomón lo vuelve a repetir en el versículo 7, donde dice: Hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. O sea, Salomón quiere llamar la atención de su propio hijo, ¿verdad? Para que su hijo pueda estar atento al consejo que Salomón estaba por decirle. Hay otras versiones que dice este mismo versículo, el versículo 1, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Otra versión dice de la siguiente manera: atiende a mis sabios consejos. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos en esta noche? Dios quiere que estemos atentos a su sabiduría y que inclinemos nuestro oído a lo que Dios está a punto de decirnos, a la advertencia que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros para que no cedamos ante la inmoralidad. Y aquí en este proverbio, capítulo 5, la inmoralidad va a estar simbolizada por medio de la mujer extraña. Dice versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Aquí la mujer extraña obviamente está hablando a una mujer que se dedica a la prostitución. De hecho, si vamos siguiendo la secuencia de los versículos, está hablando de una mujer que con palabras atrae a hombres para que obviamente puedan estar con ella y tener relaciones sexuales. Por esta mujer extraña está representando todo lo que tiene que ver en cuanto a lo pecaminoso, ¿verdad? Representa esta mujer extraña al pecado, representa esta mujer extraña lo inmoral, lo impuro y lo que no agrada a Dios, ¿verdad? Pero fíjate qué interesantes características nos da la Biblia acerca de la inmoralidad y acerca del pecado. Dice, los labios de la mujer extraña destilan miel. Dice, su paladar es más blando que el aceite. Ahora, no hay que pasar por alto estos versículos, porque dicen, sus labios destilan miel. Y obviamente la miel, pues es un sabor dulce, ¿verdad? Pero no solamente es un sabor dulce, dice, su paladar es más blando que el aceite. Y el aceite, sus componentes o sus características, es de que el aceite es suave. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Las palabras de la mujer extraña es como la miel y es como el aceite. Son palabras suaves, son palabras dulces, son palabras que te van atrayendo, ¿verdad? Que van captando tu atención. O sea, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Empezamos a ser engañados por medio de palabras dulces y suaves. Es el método de Satanás,
como dice en la epístola de Santiago ya en el Nuevo Testamento, que cada uno es atraído y seducido de acuerdo a sus propios deseos. Entonces Satanás obviamente nos va seduciendo a cada uno de nosotros con palabras dulces y suaves. Si nos vamos allá al capítulo 2 de Proverbios, versículo 16, se vuelve a repetir esto mismo, donde dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga ¿con qué? Con sus palabras. Fíjense, ser librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Entonces, hermanos, ¿cómo se presenta la inmoralidad al creyente? Bueno, al principio parece que agradable. Al principio parece agradable y deseable. Por eso dice, aparece como algo dulce, como algo suave, como algo atractivo para cualquier persona. Pero no siempre va a ser así. Fíjense qué es lo que dice, versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Fíjense cómo algo suave, hermanos, algo dulce, termina convirtiéndose en algo amargo, en algo que trae dolor, sufrimiento y muerte a la vida de cualquier persona. ¿Qué nos está diciendo Salomón? Que el pecado al principio parece agradable y deseable, pero su fin, o sea, literalmente el futuro de ceder ante el pecado y de ceder ante la inmoralidad, ¿qué es? Dice aquí, su fin es amargo como el ajenjo. Es interesante que en la Biblia el ajenjo es un símbolo de sufrimiento. Y dice aquí, y su paladar, y versículo 4, agudo como espada de dos filos. Y muchas veces la espada es un símbolo que habla acerca de la muerte. Entonces fíjense qué interesante que prestemos atención a esto. Imaginemos cualquier pecado. Imaginémonos la inmoralidad que el mundo constantemente nos está bombardeando. Dice, en apariencia que es atractivo, en apariencia es deseable, en apariencia es suave y dulce, pero su fin únicamente es de sufrimiento, de muerte, de dolor, es un sabor amargo. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay historias que nunca cambian, ¿verdad? No es como en las películas donde vemos distintos finales y vemos que suceden cosas diferentes y que las historias van cambiando y van variando. Bueno, en la vida real hay historias que nunca cambian y la historia del pecado es una historia que nunca cambia. ¿Sabes cómo la historia del pecado? Atractivo en perspectiva, pero abominable en retrospectiva. Sí, obviamente te va a traer. Obviamente vas a ser tentado a ceder. Pero si uno cede ante el pecado, va a terminar pagando las consecuencias. Vas a terminar pagando el precio de haber cedido ante el pecado. ¿Y cuál es el precio que uno tiene que pagar muchas veces? Bueno, podríamos dar muchos ejemplos. Una conciencia culpable. ¿Cuántas veces no hemos oído historias de creyentes que cedieron ante el pecado y tienen una conciencia que los acusa y están cargando con la culpa? Y pasan meses o aún hasta años y siguen cargando con la conciencia de haber cedido ante el pecado. Muchos ceden otra consecuencia podría ser el remordimiento, ¿no? Donde hiciste algo y tal vez al siguiente día terminas arrepentido, ¿verdad? Hemos conocido personas que en una noche de fiesta se emborrachan, se drogan y al siguiente día se arrepienten de cosas que hicieron un día antes, pero están acusados por su remordimiento. Gente que apuesta, se gasta su dinero y tiene remordimiento.
Otro tipo de consecuencias es algún escándalo, ¿verdad? Todo el mundo se enteró de lo que tú hiciste y se convierte en un escándalo. Otro precio a pagar cuando uno cede ante la inmoralidad puede ser alguna enfermedad, ¿verdad? De transmisión sexual o de otro tipo, consecuencia por el pecado. Puede ser matrimonios que han fracasado. No hemos conocido también muchos matrimonios que han fracasado porque tanto el hombre o la mujer o los dos se dieron ante la inmoralidad. Hogares destruidos, ¿verdad? Hijos que no quieren seguir el ejemplo de los padres, padres que no han sido de buen ejemplo para los hijos. ¿Por qué? Porque le han abierto las puertas al pecado. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la historia del pecado siempre es la misma. Al principio parece algo agradable, algo deseable, algo dulce, algo suave. Pero su fin es sufrimiento, dolor, consecuencias, remordimiento, conciencia culpable, vidas fracasadas, vidas hundidas en el pecado. Ahora, Salomón no solamente nos advierte en cuanto a esto, Salomón también nos dice, si tú quieres seguir este camino, fíjate a dónde te va a conducir. Dice el versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Dice versículo 6, sus caminos son inestables, no los conocerás. Fíjate, ¿a dónde te conduce la inmoralidad, hermanos? Dice, sus pies descienden a la muerte. O sea, está hablando que esta mujer extraña conduce a cada una de sus víctimas hacia un callejón sin salida. Obviamente viene hablando del Seol, que representa el lugar de los muertos, que representa un lugar donde ya no hay retorno. Y aquí es donde dice, este camino te lleva justamente a esto, ¿verdad? A la muerte y al infierno. Dice, sus caminos son inestables, son inestables. Fíjense, hermanos, prestemos atención a cada versículo, a cada característica que Salomón nos da en cuanto a la inmoralidad, para que nosotros luchemos en nunca ceder ante el pecado. Versículo 7, vuelve a decir Salomón, hijos, oídme y no se aparten de las razones de mi boca. Salomón nuevamente quiere captar nuestra atención diciéndonos, escuchen y no se olviden, no se aparten de lo que yo les estoy diciendo. Hermanos, ¿de qué manera nos podemos proteger? Fíjense cómo dice el versículo 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Cuál es la protección que hay? ¿Verdad? Bueno, que dice aquí, aléjate. Aléjate. ¿Verdad? Aléjate es el consejo que Salomón nos está dando. ¿Cuál es la manera en la que el creyente se protege? Permanecer lo más lejos que podamos de la tentación. Eso es lo que tenemos que hacer. Permanecer lo más lejos posible de la tentación. Pero fíjate que no dice solamente aléjate, sino que también dice no te acerques. O sea, no quieras estar ahí en el límite entre lo que es el límite o la línea, ¿verdad?, que separa lo que es pecado de lo que no. Decimos, no estoy haciendo esto, pero estamos ahí en el borde, en el límite. No, dice Salomón, aléjate y no te acerques a la puerta de su casa. Hermanos, de nada sirve que tú estés orando y orando, pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame, Dios, quítame este pecado. De nada sirve pedirle ayuda a Dios si no hacemos los cambios necesarios en nuestra vida. De nada sirve que le pidas ayuda a Dios si no te estás alejando del pecado.
De nada sirve que le pidas ayuda a Dios si no estás tomando las medidas necesarias para no ser tentado en cuanto a lo inmoral, ¿verdad? Tenemos que evitar los lugares que estén asociados con el pecado, alejarnos completamente de ellos y no acercarnos. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 39, tenemos el ejemplo de José. Como José, siendo un joven, a José se le presenta la tentación estando en la casa de Potifar. La mujer se le insinuó para que José tuviera relaciones sexuales con ella, y José no se dio. José dice que huyó de la casa y salió corriendo. No se dio ante la tentación. Y esto provocó que José terminara en la cárcel, porque la mujer lo acusó de que José había querido violarla, que José había tratado de meterse con ella, y no había sido verdad. José salió corriendo de la tentación y pues él tuvo que estar en una cárcel. Pero él prefirió estar en la cárcel que haber cedido ante el pecado y haber cedido ante la inmoralidad. Dice el versículo 9, después de que nos dice: aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Y el versículo 9 dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Fíjate qué interesante que dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Salomón? No tenemos que estar dando los años de nuestra vida a una tentación temporal y llena de consecuencias. Hay adolescentes, hay jóvenes, hay personas adultas que se la pasan dando los años de su vida a las cosas pecaminosas. Y que dicen: no, en un futuro cambiaré, en un futuro haré las cosas mejor. Y le pasan dando los años de su vida a tentaciones temporales y llenas de consecuencias. Dice el versículo 10: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Sabes, hermanos, hay personas que tienen relaciones inmorales por medio de la pornografía, por medio de fotos, por medio de películas, por medio de videos, y hemos conocido historias donde muchos de ellos terminan siendo víctimas del chantaje. Personas que están teniendo relaciones inmorales con mujeres que no son sus esposas, que no es su esposa, con hombres que no es tu marido, terminan siendo descubiertos y empiezan a ser chantajeados para que la verdad y el pecado no salga a la luz. ¿Y todo por qué? Por haber cedido a las relaciones inmorales. A muchos se les termina descubriendo su inmoralidad y tienen que empezar a pagar para hacer callar a las personas y no ser expuestos públicamente. Y es lo que Salomón viene hablando en estos versículos: no le des a los extraños tu honor. No sea que los extraños, que las personas se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Fíjate cómo dice versículo 11: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu propio cuerpo. ¿Verdad? Cuando gimas al final. Este versículo, varios comentaristas dicen que posiblemente Salomón esté haciendo una referencia a alguna enfermedad de transmisión sexual, porque habla acerca del cuerpo y habla acerca de la carne. O sea, lo que Salomón está diciendo: ceder ante el pecado muchas veces está lleno de consecuencias irreversibles en nuestra vida. Consecuencias que ya no se pueden ir. Sí, que Dios perdona y Dios limpia el pecado, pero las consecuencias están ahí.
Yo por eso te hago la pregunta, hermano, ¿por qué llegar a eso y no ser sabios desde la juventud? ¿Por qué no ser sabio desde la juventud y evitarte todo ese mundo, todo ese mundo de dolor, de sufrimiento, de pecado, de consecuencias? ¿Verdad? ¿Por qué no ser sabios desde este momento? Dice el versículo 12, y termines diciendo, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Sabes qué va a pasar en tu vida? Te vas a terminar lamentándote por haber aborrecido el consejo. Y vas a terminar diciendo, ¿por qué no hice caso? Yo ya lo sabía, pero no hice caso, pero no escuché el consejo, pero quise vivir mi vida, pero quise experimentar, pero quise disfrutar, y terminamos lamentándonos por haber aborrecido el consejo y por haber despreciado las advertencias. Entonces, esta advertencia que Dios nos da a cada uno de nosotros no es para que la despreciemos, no es para que la hagamos a un lado, porque si lo hacemos, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a terminar lamentándonos. El remordimiento de haberte podido ahorrar océanos de miseria, ¿verdad? Pero haber sido demasiado terco para haber aceptado los consejos. Uno termina con ese remordimiento donde uno sabe que pudo ahorrarse mucho sufrimiento, pero por no haber escuchado el consejo, terminó cediendo al pecado. Y Salomón dice en el versículo 3 y 14, no oí la voz de los que me instruían. En este momento no es mi voz, hermanos, es la voz de la palabra de Dios, al leerla, que nos habla y nos aconseja, y sigamos y escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Si no hacemos caso, este versículo es, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Versículo 14, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Es cuando una persona cede ante el pecado, termina siendo sentenciado por sus malos hechos, ¿verdad? Por sus malos hechos, por sus malas acciones, y termina cayendo en la desgracia. Nos damos cuenta por medio de estos 14 versículos que acabamos de leer y de explicar que hay un precio elevado cuando uno cede ante la inmoralidad. ¿Y cuál es ese precio? El sufrimiento de aquel que cede ante sus deseos pecaminosos. Hermanos, tú y yo seguimos luchando. Tú y yo seguimos siendo tentados. Tú y yo seguimos teniendo una naturaleza caída. Seguimos luchando con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos. Pero aquí Salomón nos advierte de que no cedamos ante nuestros deseos pecaminosos, porque hay un precio elevado si uno cede a la inmoralidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay un versículo que no leí, el versículo 6, donde dice, sus caminos son inestables, no los conocerás. Pero fíjate cómo termina la siguiente parte, si no considerares el camino de vida. ¿Sabes qué tenemos que hacer, hermanos? Considerar el camino de vida. Considerar el camino de Dios, que al fin y al cabo es el único camino, y no considerar el camino del pecado, el camino de la inmoralidad. Como dice ese proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el camino del pecado, el camino de la inmoralidad, es un camino de muerte. Y el camino que Dios nos ofrece es el camino de vida. Y es el camino que tú y yo en esta noche tenemos que considerar. ¿Cómo lo hacemos?
alejándonos lo más posible del pecado y acercándonos a Dios. Y como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a cada uno de nosotros. Entonces en esta tarde, hermano, en esta noche, te exhorto y me exhorto a mí mismo a que podamos considerar el camino de vida. Que escuchemos la advertencia que Dios nos hace en contra de la inmoralidad y que no cedamos ante el pecado, sino que vivamos como le agrada a Dios. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 2, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De esta manera, hermanos, es como tenemos que vivir. Espero que estos consejos puedan servirte y que te alejes lo más posible del pecado. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles.